Bueno, compañera, compañeros, ya pasó el frío, ya no hay frío. Esto está pasando. Bueno, vamos sobre los platos fuertes. Y esto no es que son mejores, sino que van a estar encabezando nuestra lista. El compañero Gustavo Vega. Muchas gracias a los compañeros del Club Azul, de acá de Florista, nuestro barrio vecino, Parque Avellaneda, un club histórico muy querido. Anoche no sé si vieron el programa de Nelson Castro, TN. Bueno, les cuento. Anoche le dedicaron 40 minutos a cuánta plata iban a gastar nacionalmente para las PASO, ¿sí? Y decían, tenemos que gastar 2.800 millones, de los cuales 1.200 son del Correo, o sea, de Macri, ¿sí? Tenemos que gastar 2.800 millones para unas PASO que va a haber en Santa Fe, entre el PJ, Cambiemos, también en Santa Fe, y entre Randazzo e Illy. O sea, para 3 internas en todo el país tenemos que gastar 2.800 millones. Yo decía, ¿cuánto menciona Capital? Digo, porque en Capital estamos, hola. O sea, es tal el cagazo que tienen los gorilas que el mecanismo de negación durante 40 minutos no pudo mencionar que esta lista existía, que va a presentar batalla y que estamos esperando a las otras para dar la batalla, para encabezar el frente y para ganar la ciudad. Pero hay más. La semana pasada yo le mandé a Guillermo los diarios. Clarín dice, va a haber un frente, Unidad Porteña, ¿sí? Y a la centro izquierda está el peronismo para el bien común con Moreno y Vera. Y el diario Tiempo Argentino, el mismo día, decía que a la centro derecha está el peronismo para el bien común. Está el peronismo para el bien común. Ese peronismo que ahora que se internacionaliza con la encíclica socioambiental Laudato Si del Papa Francisco, que está cambiando el mundo, en esa encíclica Francisco copia y pega, y lo digo, y grábenlo, y si quieren repítanlo porque se lo dije personalmente, copia, pega, actualiza e internacionaliza el proyecto nacional que el 1 de mayo de 1974 Perón leyó ante el Parlamento. Bien, algunos me están diciendo, a ver, lo que hace muchos años ya habíamos descreído el peronismo, muchos años, muchos se están volviendo, pero en todo el mundo. Podemos en España, Syriza en Grecia, un montón de norteamericanos, un montón de africanos. Hoy me llama Sánchez Dorón y me dice, estoy con una congregación de tribus africanas discutiendo el Laudato Si ahora. Lean el capítulo ambiental de Laudato Si, son los capítulos de Perón. Cuando hablaba de el suicidio al que marcha la humanidad, el universalismo que tenemos que trabajar, la unidad de los trabajadores, el concepto de la patria grande, el concepto del mercado interno, la ética social en el ejercicio del poder, no menos de 18 coincidencias estratégicas. ¿Qué nos quieren venir a vender ahora? ¿Qué nos quieren venir a vender? Entonces, pasando al tema de la ciudad, donde acá la única herencia pesada de la renta es la que le dejó Macri y Macri, porque hace 10 años que están acá, algunas cositas que no las van a escuchar por la tele y que son importantes que ustedes las sepan como herramienta para poder militar por esta gesta que tiene que marcar perspectiva, dirección y tiene que crear un movimiento, y tenemos que asaltar la retaguardia de la oligarquía. Hay que ganar la ciudad porque es el golpe letal para terminar con el dominio de la oligarquía. Pero como bien dijo Guillermo la vez pasada, ¿sí? Son 2 pasos. Primero la Comuna 7, la 8, la 9, la 4, la 5, donde está concentrado el 90% de la gente que desde el corazón a la cabeza estas ideas claramente las tiene. Ahí tenemos que ir a ganar la PASO antes de disputar la ciudad. Y Guillermo lo va a explicar mucho mejor que yo. Pero tenemos que tener alguna información
que por supuesto vamos a imprimir, vamos a distribuir, vamos a explicar didácticamente, porque ustedes tienen que saber que esta ciudad tiene 3 millones de habitantes y un presupuesto, escuchen bien, de 178.000 millones de pesos. Matanza tiene la misma población y tiene un presupuesto de 6.000 millones de pesos. Es decir que 3 millones de matanceros se tienen que arreglar con 6.000 millones de pesos todo el año y 3 millones de porteños se arreglan con 178.000. ¿Entienden ustedes? 20 veces más o más. Bien, con 178.000, la renta que no le puede echar la culpa a Macri, o anteriormente al gobierno anterior, que también fue Macri, ¿sí? La pobreza le creció del 13 al 18%. Son estadísticas de ellos, ¿eh? No le pueden echar la culpa a Guillermo. Son las estadísticas de ellos. Del 13 al 18%. ¿Sí? Con un presupuesto para atender la pobreza de 8.200 millones de pesos. ¿Escuchan ustedes? O sea, el presupuesto para que no haya pobres en la ciudad es más grande que todo el presupuesto de Matanza y Merlo juntos. ¿Sí? Y sin embargo le creció la pobreza del 13 al 18%. Y sin embargo tenés 26.000 pibes en situación de calle. Y sin embargo te creció la desocupación del 8 al 9%. Entonces sos un inútil. Claramente te la estás choreando toda. Te la pasás rompiendo todo el día las mismas avenidas, las que son visibles, y en la calle oculta los pozos de hace 80 años. ¿O no? Bien. Bien. Entonces, claramente en esta ciudad no se genera trabajo, por eso crece la desocupación. Han creado un polo tecnológico en Barranca, que dijeron vamos a crear trabajo, que para lo único que sirvió es para que las empresas se refugiaran ahí a no garpar impuestos, sin tomar a nadie. Sin tomar a nadie, con lo cual se convirtió en una especie de zona franca. Ahora alquilar en Barranca te sale un huevo, obviamente porque zona franca, un curro, concretamente. También querían hacer un polo metalúrgico que era igual. Les fracasó, pero quieren volver a la carga. Que no es un polo para crear trabajo, es un polo para que se instalen las empresas y no garpen impuestos. O sea, lo mismo que están haciendo a escala nacional, a escala local, mientras crece la presión tributaria sobre el laburante común y corriente. Entonces, acceso al laburo no hay. ¿Sí? Lo que sí tienen son 4.000 talleres clandestinos diseminados por toda la ciudad. Ahora, digamos, hay un poco menos, pero no porque los hayan combatido, sino porque abrieron las importaciones. Ya tuvimos 2 incendios, uno acá nomás, ¿se acordarán? El Uriala del 1200, otro también acá nomás en la calle Páez. Ya murieron 8 personas, ¿sí? Y donde tenemos un montón de gente reducida a la servidumbre. Pero lo más cómico es que este gobierno utiliza como proveedores del Estado, ¿sí?, los delantales, los guardapolvos, las cosas que necesita el Estado a nivel textil, a proveedores que son una truchada. Proveedores de 2 personas que le ponen un montón de millones de pesos. ¿Qué es eso? Eso es una empresa pantalla de un amigo del gobierno que terciariza con talleres clandestinos y que se queda con la guita. ¿Se acuerdan que hace pocos meses allanaron acá nomás en Rivadavia a un taller clandestino que hacía ropa para la policía? Bueno, la ropa para la policía, los delantales, los manteles, todo se hace en talleres clandestinos. Con el agravante de que en esta ciudad tenés fábrica registrada, tenés cooperativa, tenés fábrica recuperada y el gobierno no quiere que sean proveedores de Estado. No le da trabajo, mientras tanto arma empresas fantasmas para chorearse la plata y tirarle 2 mangos a un taller clandestino que esclaviza a la gente. Claramente eso es lo que está ocurriendo con el tema del trabajo. Acceso a la vivienda. Algunos cuando hablan de vivienda solamente se refieren a la nunca desarrollada urbanización de la villa, ¿sí? No solamente no se urbaniza, ¿sí?, sino que además el laburante común y corriente, en número concreto, hoy el que gana 30 lucas para abajo no puede acceder a una vivienda ni en pedo, salvo que se muera la madre, el tío, el suegro, que se quede con alguna herencia y la pueda vender y tenga un capital, no puede acceder a ningún crédito para vivienda. No hay acceso a la vivienda en esta ciudad, ¿sí? Pero no hay acceso a la vivienda y los alquileres están por la nube. Una pareja, una persona que quiera alquilar no menos de 7 lucas, con una población económicamente activa donde la mitad cobra menos de 10 lucas. Supongamos que es una pareja, cobran 20. Ya de por sí, entre alquiler y expensa, tienen la mitad, concretamente, de su salario confiscado. Ahora, ¿por qué?
porque hay mucha demanda y poca oferta. No, en esta ciudad hay 350.000 viviendas ociosas, o sea, 350.000 viviendas vacías. No faltará que va a decir que ya empezamos con la confiscación, que son zurdos. A ver, de las 350.000 les puedo asegurar que más de 300.000 son de empresas inmobiliarias que lavaron guita del juego y lavaron guita de la mano. ¿Se entiende? No estamos hablando de el que se rompió el culo y tiene 2 viviendas, 3 viviendas. Eso es una cantidad muy pequeña que no supera los 20.000. La abrumadora mayoría de las viviendas ociosas son de empresas parasitarias producto del lavado de dinero. Del lavado de dinero de esta ciudad por todo tipo de curro, la trata, el juego clandestino y todo lo que ustedes quieran imaginar. Ahora, estas viviendas ociosas, ¿pagan un impuesto? No. ¿Quién paga el impuesto? El boludo que va a pie. ¿Se entiende? Entonces, si pagaran un impuesto como en Nueva York, como en Suecia, como en cualquier capital del mundo, los alquileres serían obviamente mucho más baratos y serían accesibles popularmente. ¿Sí? O sea, no es un problema de oferta y demanda. Es un problema que nos quieren cagar porque quieren una ciudad para los ricos y lo único que falta es que la alambren. La alambren para que no pase una General Paz. Lo dejan pasar, ¿por qué? Porque como son 3 millones que pasan y aportan ingresos brutos, los bonaerenses engrosan el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires y encima después te tenés que fumar algún funcionario que te dice: ah, no, se vienen a atender en nuestros hospitales. ¿Y dónde los vamos a atender si pagamos nosotros los impuestos? ¿Ustedes se creen de dónde sale la plata? Entonces, ese presupuesto que con la mitad alcanzaría para que la ciudad sea autosustentable, la otra mitad tendría que ser para desarrollar el AMBA, o sea, para desarrollar la salud, la educación, la integración, en la comunicación, en el transporte de los 24 distritos conurbanos. Porque nosotros, si somos hermanos argentinos, solidarios, no podemos permitir que haya distritos como Merlo, que se tiene que administrar con menos de 3.000 millones de pesos, o Esteban Echeverría, o Almirante López, se cagan de hambre. Mientras la ciudad no es que tenemos más plata porque nosotros pagamos más impuestos, no, porque tenemos la ventaja de que somos el centro y acá las empresas tributan más y porque hay 3 millones de bonaerenses que también tributan. ¿Se entiende? Por eso ese presupuesto se tiene que coparticipar y no vamos a engañar a la gente, se tiene que coparticipar porque somos todos hermanos. Bien, ahora usted me dice, acceso al trabajo no, acceso a la vivienda no, te crece la pobreza sí, vamos a salud. A ver qué hacen en salud. ¿Saben qué están haciendo en salud los tipos? Están solamente invirtiendo en los centros de atención primaria. Son piolas, son pillos. ¿Por qué? Hicieron un estudio. La mayoría de los porteños atienden alguna obra social o prepaga. Y cuando va a alguna urgencia va a un centro de atención primaria. ¿Quiénes son los que se atienden en los hospitales? Los 3 millones de bonaerenses que aportan. A eso le ponemos mango. Entonces faltan terapistas, faltan anestesistas, las salas de terapia intermedia están colapsadas y cuando vas a sacar numeritos tenés que esperar 20 meses para operarte de una hernia, hasta que te creció un huevo así. ¿Está claro? Bien, entonces, claramente estos tipos con más de 20.000 millones de pesos, ¿sí?, para los hospitales, no jerarquizan anestesistas, no jerarquizan terapistas y se van todos a laburar a la clínica privada, donde ganan 4 o 5 veces más. Las enfermeras se cagan de hambre, tienen que trabajar 2 hasta 3 turnos con un presupuesto de más de 20.000 millones de pesos. Sépanlo, o sea, es enorme. Con un presupuesto similar en educación, acá en el sudoeste de la capital, Lugano, Soldati, Villa Riachuelo, faltan 1.100 escuelas, ¿sí? Y hay pibes que hay que trasladarlos todos los días de una punta a otra de la ciudad porque estos tipos no quieren construir escuelas, porque el sudeste de la capital quieren armar un polo turístico, sacar a toda la gente de la General Paz para el lado de Buenos Aires. Estas son las intenciones de este gobierno totalmente oligárquico. Una ciudad exclusiva donde nos quiere echar a la mierda. Esta es la verdad. Por eso cada vez que hay un desalojo, algún problema con algún pobre, le ofrecen un subsidio y le dicen andate a la provincia. Andate a la provincia. Falta que la alambren. ¿Vieron cómo ahora le ponen chaleco a los motoqueros? Que ahora dicen que los motoqueros son los principales responsables de los delitos. Dentro de poco le van a poner un chaleco a cada habitante que cruza la provincia de Buenos Aires, porque son tan oligarcas, tan hijos de puta que son capaces de hacerlo.
Entonces, en educación, no solamente no construyen escuelas, sino que además ni siquiera dan un aumento digno. Dieron un 20% de aumento con un presupuesto de 20.000 millones de pesos. En San Luis, con un presupuesto infinitamente menor, les aumentó el 38 al 60%. Matanza, con 6.000 millones de pesos, les aumentó más del 30% a todos los municipales. Entonces no lo hacen porque se afanan la guita. Se la afanan con sobreprecio, con obras que siempre son para Caputo, para Calcaterra o para Caputo, siempre para los amigos de ellos. Y encima se endeudan. Quiero recordarles que antes de Macri, ni Tellerman, ni Barra, ni De la Rúa, ni Olivera, nadie se endeudaba, porque con semejante presupuesto es una vergüenza que te endeuden, ¿sí? Sin embargo, estos tipos, desde que asumieron en el 2007, en diciembre hasta ahora, tenemos una deuda de 4.000 millones de dólares. Bueno, vos me decís, no tenés acceso a la vivienda, no tenés trabajo, no tenés acceso a hacerte operaciones intermedias. Si sos docente te cagas de hambre, ¿sí? Bueno, por lo menos te van a garantizar la seguridad, ¿no? Digo, a ver, porque toda esta plata, al menos la seguridad. Bueno, a ver, le cae Calviño preso. Calviño tenía 4 causas abiertas, o sea, no pasaba ningún escáner. Todo el mundo sabía que era el jefe de la recaudación. Y Potocar era el segundo de él, lo mismo. Y todos sabemos que de jefe de brigada, subcomisario, comisario, organiza la recaudación ilegal. Es más, se lo voy a definir muy claro. Y transparentar la Policía Federal es muy fácil. De principal para abajo son todos monaguillos. De jefe de brigada para arriba hay que pedirle a todos la declaración jurada. Es muy simple. Ahora, este tipo, uno decía, bueno, se va a unificar la policía, encima le dieron más presupuesto para unificar la policía, ¿sí? Se va a unificar la policía, se va a unificar en base a la metropolitana, que bueno, habrá hecho cagar en el Borda, al principio con el Fino Palacio, pero después con los años se fue profesionalizando un poquito. Y uno decía, bueno, a ver, la federal va a tener que tomar las prácticas más profesionales de la metropolitana, no al revés. Estos tipos descabezaron la dirección de la metropolitana y le dijeron a la metropolitana, ahora se tiene que poner a las órdenes Calvini de Potocar, a chorear. Y Camparioli, investigando una comisaría, la 35, pero la 35 podría ser la 42, la 40, cualquiera, vos tirás de la cuerda y haces una investigación más o menos seria y llegás al subcomisario, al comisario, a Potocar, a Calviño, y ¿quién lo designó? Ocampo y Horacio Rodríguez Larreta. Y Ocampo, el día que lo estaban deteniendo a Calviño, se fue a jugar a la pelota a la Quinta de Olivo. ¿Sí? Y aparece en una foto el tipo con Marcos Peña jugando a la pelota, se nos cagan de la risa. En cualquier país del mundo, vos elegiste 2 jefes de policía, te metieron los 2 jefes en cara por coimero, el ministro tiene que renunciar, o mínimo ir a la legislatura a dar explicaciones. No, el chabón se va a jugar a la pelota, le chupa un huevo. Tenés 3.000 talleres clandestinos, 4.000 talleres clandestinos, tenés 1.200 prostíbulos, 200 puntos de venta de droga. Hay pibas que están secuestradas, una en Constitución que la estamos buscando y otra nadie que la estamos buscando acá en la zona de Liniers, en este exacto momento. Todas las semanas tenemos problemas y estos tipos se nos cagan de la risa. Se nos cagan de la risa y no se hacen cargo. La semana que viene nos faltan 2 votos, nos faltan los votos de ECO concretamente, porque hemos presentado un pedido de interpelación para que venga Ocampo a la legislatura y además vamos a hacer una presentación penal y vamos a decir, señor Campagnoli, le quiero aclarar que el jefe de Potocar y Calviño es Horacio Rodríguez Larreta. Síntelo, por favor, a declarar. Entonces, no te garantizan trabajo, no te garantizan vivienda, no reducen la pobreza, no te garantizan salud, no te garantizan educación, no te garantizan seguridad y te quieren expulsar de la ciudad y cada vez te la hacen más cara y cada vez te meten más impuestos con un presupuesto de 178.000 millones de pesos. Esto es crueldad oligárquica. Por eso la gente de afuera no lo conocía, los que vivimos en la ciudad lo conocemos. Y por eso nos imaginamos, imagínate, si Macri con 178.000 millones de pesos era un inútil, cuando lo pasás a la nación,
con un presupuesto infinitamente menor, ¿qué hace? Obviamente nos endeuda hasta los huevos, 97.000 millones de dólares, deuda a 100 años, es un inútil, ¿se entiende? Es un inútil. O sea, el tipo claramente gobierna para la oligarquía, pero además, nadando en plata, ni siquiera puede fingir lo básico, elemental, para mantener la calidad de vida de la gente. En la propia ciudad estamos sufriendo el ajuste de manera brutal, cerraron más de 6.000 comercios. ¿Usted cree que hay crédito para alguna pyme? Nada, no hay un carajo, no les importa, que cierren todas. Entonces, claramente tenemos que dar un golpe. Esto no es una batalla menor, esto es una gesta. Esto es una gesta donde las buenas ideas no alcanzan. Además de buenas ideas, tenés que tener antecedentes. Antecedentes de que pusiste huevo y ovario para pelear contra la oligarquía. Pipi, Colombo, Guillermo, Jimena, tienen huevo y ovario para pelear contra la mafia y contra la oligarquía. Entonces, por favor, ustedes van a escuchar. Ustedes en esta campaña, incluso con nuestros amigos, con los que vamos a competir en Unidad Porteña, queridos todos amigos nuestros del campo popular, ¿sí? Perón diría, auxiliares de conducción necesitamos, siempre se necesita, ¿sí? Pero lo dijo Perón en 1951, no puede haber conducción sin auxiliares de conducción. Pero señores, acá está la conducción, con huevos, con ovario, con energía, para Chamullo, está lleno. Sobre todo para Chamullo cuando quiere ganar salario de Emirato Árabe como la legislatura. Ustedes saben que nosotros donamos el sueldo del chupo huevo. Y Guillermo vive en la misma casa del chupo huevo también. ¿Se entiende? Entonces nosotros ya nos metimos a pelear contra la mafia y no tenemos que demostrar nada. Los otros vienen con un discursito simplemente porque se quieren perpetuar en esa carta política que vive 10 veces mejor que ustedes. Entonces, a la hora de elegir, no se confundan. Una cosa son los auxiliares de conducción, que son necesarios y van a estar junto a nosotros, y otra cosa la conducción, que va a ser el peronismo para el bien común. Gracias, compañeros. Bueno, y ahora sí, el compañero Guillermo Moreno, el ex secretario del Comercio Interior, un militante, un valiente, para muchos un patriota, con mucha capacidad y mucha también trayectoria. Compañeros, compañeras, gracias presidente por abrirnos su casa de vuelta. Es cierto lo que había dicho José, el panadero, que la última vez charlamos un poco y nos fuimos, teníamos un programa de televisión y habían quedado una serie de preguntas pendientes, así que les pedía a los compañeros que nos habíamos comprometido a volver y aquí estamos. Y gracias a los vecinos por volver a darle el calor a este acto el 20 de junio. 20 de junio difícil por lo que pasó en Rosario, difícil por lo que pasó hace algunas décadas atrás, y que de alguna manera nos va articulando la responsabilidad que tenemos nosotros en la construcción de los distintos proyectos, programas y planes que articuladamente hacen el modelo que nosotros entendemos que le tenemos que presentar a nuestra sociedad en las próximas elecciones. Y sobre eso me parece que tenemos que reflexionar. Hace muchos años atrás volvió el general Perón, pero los que peinamos canas sabemos que fue un día difícil. Fue cuando lo fuimos a buscar en Seiza. No fue el 17 de noviembre del 72, ahí fue todo épica. El 20 de junio, y muchas décadas después, tenemos hoy un acto del Día de la Bandera con el presidente vallando el movimiento a la bandera, con los rosarinos protestando, sin poder participar. No tenemos antecedentes de estos fenómenos. Con todo cariño también les digo, porque seguramente puede haber alguno aquí, tampoco tengo antecedentes de la Unión Cívica Radical el 16 de junio, hace poquitos días,
sacando un comunicado reivindicando los bombardeos en la Plaza de Mayo. Esto está en el sitio oficial de la Unión Cívica Radical. Y entonces dice, bueno, los 350 y pico de muertos fue un hecho no deseado. En realidad fuimos a matar a Perón. Lo dicen y lo firman. Digo, nosotros los peronistas tenemos que en esto ponernos de paciencia, estar tranquilos, estar mansos y tener claro que está de nuestro lado la verdad histórica. Parecería ser que a veces no se nota, pero tenemos de nuestro lado la verdad histórica. Ustedes piensen que cuando vino el general Perón a mandar esta patria, allá en el año 46, él define que nos vamos a mantener equidistantes de los dos imperios que casualmente habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Flor de coraje tenía que tener el general para confrontar con los dos ganadores. A uno les dijo, nosotros vamos a respetar el libre albedrío. Creemos que cierta planificación está muy bien, pero el ser humano se expresa en absoluta libertad, así que dejen que el ser humano en su libertad y en el colectivo de su familia vayan tomando sus decisiones. Y del otro lado les dijo, miren, tengan cuidado, porque no hay ningún ser humano que se realice si no se realiza en conjunto. Nadie puede realizarse si la sociedad no se realiza. A los que eran los generosos planificadores de todo les dijo, me parece que no. Y a los que les dijo, los que pensaban que todo dependía de la voluntad individual, dijo, no, miren, me parece que es una sana armonía, un justo equilibrio, me parece que es la tercera posición. Y ahí nos criamos los peronistas. Y ahí fuimos transitando los peronistas muy comprendidos en nuestra patria y muy incomprendidos en el resto de las patrias. De hecho, cualquiera de nosotros que haya viajado y tenía que explicar que era el movimiento nacional justicialista, se armaban algunos debates que a veces era preferible terminarlos porque no terminaban de entender de qué estábamos hablando. Pero resulta que 70 años después, resulta que uno de esos internacionalismos se terminó allá en los 89, en los 90 del siglo pasado, y ahora, a partir del 20 de enero del 17, ahorita nomás, se terminó el otro. Porque resulta que por estos fenómenos de la política, en el norte, en Estados Unidos de Norteamérica ganó el que no tenía que ganar. Y entre otras cosas, el que no tenía que ganar, ganó diciendo que iba a hacer lo que las bestias habíamos hecho en Argentina hace 4 años atrás. Y esto generó por lo menos 2 fenómenos. El primero y más importante es que se terminó el consenso de Washington. El consenso de Washington era esa doctrina, también universal, que decían cómo tenían que vivir los pueblos y desarrollarse los países, y que había encontrado su punto de máximo esplendor cuando cayó el otro imperio. Y ahí apareció ese Fukuyama que decía el fin de la historia y todas las... Y el consenso de Washington articuló a 2 vectores muy relevantes, que son los que desarrollaron el mundo con sus más y con sus menos, mucho menos que más, que fue el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, que eran preexistentes al consenso de Washington, pero que el consenso de Washington le dio la articulación ideológica y doctrinaria. Por eso era tan importante el consenso de Washington. Sin embargo, eso terminó. ¿Cómo terminó? Y terminó porque Trump viene a decir que va a administrar el comercio exterior, y administrando el comercio exterior hace lo que el Papa también había denunciado en el discurso que le dio a los movimientos populares en Bolivia ya en el 2014, cuando le dijo, ahora nos vienen con los acuerdos de libre comercio, porque los acuerdos de libre comercio está claro
que el que está en actitud de vender más barato, vende esa mercadería y se queda con el trabajo ajeno, porque esto ya lo aprendimos, que cuando uno compra un producto extranjero no solo compra materia, compra una materia con forma, y esa forma se la da el trabajo humano. Entonces cuando compra ese bien, lo que está comprando es trabajo ajeno que reemplaza, si ese bien reemplaza a uno local, el trabajo local. Y eso los peronistas lo habíamos aprendido, por eso allá por el 2012 decidimos empezar a administrar el comercio exterior. Entonces, la administración del comercio exterior de Trump puso en tela de juicio los acuerdos internacionales de comercio, por lo tanto puso en tela de juicio la Organización Mundial de Comercio. Cuando nosotros administramos el comercio exterior, el juicio que recibimos en contra, y que sabíamos que lo íbamos a recibir, fue del 60% del PBI mundial. Nos hizo un juicio colectivo, Estados Unidos, Europa y Japón. Hay que pelearse. No es que la presidenta no sabía que esto iba a pasar. Lo sabía, lo discutimos con precisión. Por eso dijimos, mire, esto empezamos 2 años, dice Moreno, un trabajo de un argentino que salvemos merece que nos peleemos con nosotros. Y sufrimos ciertas consecuencias. Claro, ahora Trump viene a hacer lo mismo, la diferencia es que tiene 14 portaaviones, ¿no? Pero lo relevante es que los 2 vencedores de la Segunda Guerra Mundial han colapsado en términos doctrinarios, filosóficos e ideológicos. Finalmente estamos quedando nosotros. Esto no es un tema menor. Parece que después de 70 años estamos en condiciones de decir, mire general, lo que usted pensó y Evita difundió magistralmente, parece que tenía razón. Por ahora parece, porque somos los que estamos viviendo, coleando, quedando. Vamos a ver si lo podemos concretar. Y el concretar ya no es un tema de algún dirigente. El concretar es un tema de cada uno de nosotros, porque en cada uno de nosotros está la construcción del conocimiento necesario para saber cómo tenemos que administrar los destinos nacionales, llevándolos para el bien común en un mundo en guerra. Porque el Papa hace 4 años que viene diciendo sistemáticamente que el mundo está en guerra, cada vez más fuerte, lo dijimos nosotros, lo dijo Cristina, pero el Papa lo dice a voz en cuello. Y yo recuerdo que cuando volvimos hace 1 año y pico atrás y empecé a decir que una de las causas de la derrota de nuestro movimiento había sido que no habíamos hablado claro con el pueblo, que en realidad el Papa decía que estábamos en la Tercera Guerra Mundial y nosotros hicimos una campaña light, entonces una campaña light tenía que ganar el más light, ganó el más light, hoy me miraban raro, decían, no, pero ¿de qué está hablando? Y estoy hablando de lo que habla el Papa. 1 año después hay consenso de que estamos atravesando la Tercera Guerra Mundial. Y está claro que no podemos repetir las políticas que hicimos en el 2003, porque en el 2003 dijimos de todo menos que el mundo estaba en guerra. Y ahora el Papa dice que el mundo está en guerra. Por lo tanto, las políticas tienen que ser distintas. ¿Quién sabe cómo se hacen esas políticas? Ustedes. Porque es mi pueblo libre el que tiene el conocimiento necesario para elaborar las mejores políticas, no los esclavos que son los funcionarios y los dirigentes. Y eso es peronismo puro. Perón dijo que los funcionarios y los dirigentes son esclavos del pueblo libre. Entonces lo que venimos aquí humildemente es a que nos enseñen. ¿Y cómo nos van a enseñar? Encontrándose, juntándose, reflexionando, pensando, escribiendo. ¿Y dónde se articula? Y bueno, se articula finalmente en el nuevo modelo de desarrollo, que plasma articuladamente todo lo que ustedes van a reflexionar. Y volvemos a construir de abajo para arriba, como siempre que el peronismo construyó, terminó siendo victorioso. Entonces, el triunfo de Trump, en principio, le puso a punto final al consenso de Washington y las cartas se están volviendo a mezclar y se están volviendo a repartir. Y eso hay que tenerlo en cuenta. El segundo fenómeno que trajo
el triunfo de este hombre es que el nuestro se deprimió. Macri se deprimió. Cuando tenía todas las respuestas le cambiaron la pregunta y tanto se deprimió que se fue a Chapalmalal a hacer un retiro espiritual. La chica con la chica, los muchachos con los muchachos, esas cosas que ellos dijeron, y convocaron un gurú para que les vuelva a enseñar a respirar, porque parece que ellos tienen un problema con la inhalación, qué sé yo, y los tipos que respiran, que los pulmones, que el estómago, que vuelve. Y en esas pavadas lo que no le contaron es que se hiperventilan. Entonces le dijeron, no, mire, bonito, usted está equivocado. No es que son unos descerebrados. El problema es que están mareados porque están muy oxigenados. Es hecho que a la salida de esa depresión que le duró una semana, los tipos salgan enloquecidos a buscar los culpables de que las cosas no les salgan. Porque como todo chico rico, no es que él se está equivocando, sino que la realidad se equivoca. Entonces ustedes ven ahí que ayer, el otro día hablaba por teléfono y hablaba ahí con mano libre y cada vez que habla por teléfono se agarra la cabeza, que yo. Tipo era un idiota. Entonces, en realidad dice, mira, yo te estaba preocupado como vos, le decía al teléfono, ¿no? Estoy preocupado como vos porque yo me acuesto a dormir y resulta que hay un montón de tipos que no están entre un 5 y un 10% que le bajó las estupideces. Pero como la realidad es la que está mal y no él, inexorablemente tiene que buscar culpables. Y por eso les pido a los compañeros del Movimiento Nacional Justicialista que sean muy prudentes. Porque ese comunicado que hacía yo por lo menos 40 años que no leía de la UCR reivindicando los bombardeos de la Plaza de Mayo, implica que viene a intentar que nosotros nos desestabilicemos mentalmente. Porque está claro que no hay ningún peronista que tenga las manos atadas. Y que sabemos lo que... Pero le decimos, miren, tranquilos, mansos y tranquilos porque tenemos que ser inteligentes. Y el ser inteligentes implica que reflexionemos y encontremos la mejor táctica electoral. Fíjense ustedes que en este mundo en guerra, que necesitamos caracterizar esta guerra. Esta guerra es bien distinta a las guerras que nosotros supimos estudiar o transitar los que tenemos algunos años. Esto no es la actitud de combate que tiene un pueblo por apropiarse del territorio de otro pueblo, sino la actitud que tiene un pueblo de apropiarse del empleo o trabajo de otro pueblo. Es cualitativamente distinta la cosa. Las consecuencias para el pueblo que sufre que se quede sin territorio o que se quede sin empleo es lo mismo, porque los dos dejan de tener la capacidad de administrarse en un mismo territorio, que es lo que tipifica una patria. Un pueblo con voluntad autoadministrado en un territorio determinado. Si no tengo territorio estoy en un problema. Si no tengo trabajo también estoy en un problema, porque es difícil la gobernanza de un pueblo con 30, 35, 40 puntos de tasa de desocupación. Ya lo hemos experimentado. Entonces, la guerra es la capacidad de los gobernantes de entrar en combate para defender sus puestos de trabajo. Lo hicimos los argentinos, ya lo contamos cuando la batalla obligado. En la batalla obligada no eran importantes los 20 buques de guerra, sino los 90 mercantes. Cuando el brigadier general ordena dar combate, no es para frenar los 20 buques de guerra, es para aumentar el costo de producción de la mercadería que venía en los 90 buques mercantes. Porque si para vender la mercadería tengo que entrar en combate, ¿cuál es el precio de esa mercadería? Por eso el brigadier general fue brillante cuando ordenó dar combate. No porque sabía que iba a ganar esa batalla, sino porque sabía que aumentaba el costo de la mercadería que se iba a vender en un pueblo hermano que había bajado su costo porque ese pueblo, el inglés, había hecho un hecho extraordinario que era la revolución industrial. Y lo extraordinario fue transformar Aguascalientes en movimiento mecánico. No cualquier pueblo lo podía hacer, lo hizo ese pueblo. Y se transformó en el taller del mundo. El brigadier general sabía esto, sabía que precisaba tiempo y ordenó dar combate. Y ese combate fue correcto, pero si ese combate fue correcto, también es correcto los combates que se están dando
por parte de otros gobernantes que ordenan entrar en combate para defender los puestos de trabajo de su pueblo. Y esa es la tercera guerra mundial. Y eso es lo que está pasando. Ahora, y no es casualidad que en las últimas Pascuas el Papa, que está viendo que nunca estuvimos más cerca de la utilización masiva de armamento nuclear, le pida a la humanidad que rece para que sigamos sobre la faz de la Tierra, porque todos ustedes son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que si empiezan a explotar bombas por aquí y por allá, nucleares, estamos en un problema. Entonces pide para que sigamos. Lo está viendo. Y ahí vuelve también la responsabilidad de nosotros los peronistas. Porque está claro que terminados los modelos internacionalistas, brotan los modelos nacionales nuevamente. Vuelven los nacionalismos. Y los nacionalismos es una precondición para la felicidad de nuestros pueblos. Pero no es necesario, no es una condición suficiente. Porque ustedes piensen que en el norte puede venir un movimiento nacional, pero no necesariamente brota lo mejor de los pueblos. Ya tenemos experiencia en las Europas del siglo pasado, donde la confrontación de modelos nacionalistas se cargó 60 millones de vidas, 60 millones de muertos. Entonces, que broten los modelos nacionales no implica necesariamente que brote lo mejor de los pueblos. Y en esto de que pueden brotar modelos nacionales y lo mejor de los pueblos, hay una sola doctrina que dice que esto se puede dar, y es la nuestra. Porque el peronismo es el único que puede poner en valor los vectores nacionales, los modelos de desarrollo, pero que le dice a los pueblos del mundo, por ser una doctrina de amor, que va a amar a los pueblos vecinos y no que los va a odiar. Esto, estamos ante un hecho tremendamente motivador. Estamos atravesando la Tercera Guerra Mundial. Por primera vez tenemos uno de los nuestros, que es su santidad, que está en condiciones de hablarle a los pueblos del mundo y que el pueblo del mundo los entienda, los comprenda. Es el punto de encuentro de todas las religiones del mundo. Él lo buscó, sí, él lo buscó, pero él lo consiguió. Y es uno de los nuestros, por eso cuando habla nosotros lo entendemos. Ese es el elemento que tenemos en la Tercera Guerra Mundial, elemento negativo. Tenemos su santidad, un elemento positivo, por eso hay que cuidarlo, hay que quererlo. Y él dice, mire, si no saben rezar o son agnósticos, piensen bien en mí, se lo dijo en Bolivia también. Necesitamos cuidar a su santidad. Y un elemento más. Este muro que quiere levantar Trump, lógico que la va a hacer pasar mal a los mexicanos que están del otro lado, pero no es culpa nuestra, es culpa de la dirigencia mexicana, que de repente pensó que México dejaba de ser Centroamérica y pasaba a ser Norteamérica. ¿Cuándo pasó? Es un error de ellos. Pero para nosotros, visto el muro desde este lado, se vuelve a unir lo que jamás se debería haber desunido, que es Iberoamérica. Podemos volver a hablar de una Iberoamérica unida. Y hace varios meses atrás, de esto no años, meses, ni podíamos pensar. Todavía estábamos viendo a México en el NAFTA. Y si México en el NAFTA estaba bien, entonces nosotros nos equivocamos en Mar del Plata con el ALCA, porque el ALCA es el estadio superior del NAFTA. O están las dos cosas mal o estaban las dos cosas bien. Claramente que no nos equivocamos, el NAFTA estaba mal, volvemos a unir a Iberoamérica. Y si bajamos para el cono sur, se está produciendo un proceso extraordinario también en Colombia, donde una vieja guerrilla marxista-leninista, después de 60 años de combate, se encuentra en un proyecto nacional con un sector de la oligarquía conducido por el presidente Santos. Terminados los modelos internacionales, se encuentran para desarrollar sus potencialidades. Y esto es muy importante, lean ese acuerdo de paz, es casi un programa de gobierno. 60 años de combate los terminaron ¿quién? ¿Quién incentivó ese acuerdo de paz? Otra vez el Papa Francisco y Raúl Castro. Y esto es muy importante, nos estamos encontrando. Por eso no se tranquilo. Y no caer en las provocaciones, incluso de esos comunicados que cuando uno los lee, le hierve la sangre.
Y cuando llegamos al sur, nos encontramos con nosotros, que tenemos una doctrina para entender lo que nos está pasando. Y desde esa doctrina tenemos la responsabilidad de construir un modelo que empiece a ser espejo para el resto de los pueblos, porque cuando el Papa explica el mundo que quiere en la Laudato Si, no tiene un solo ejemplo. No hay un solo ejemplo de la economía que el Papa tiene en la cabeza que se esté expresando. ¿Se podía expresar en nuestro gobierno? Sí, perdimos. Fíjense la dimensión de la derrota. No quedó un solo ejemplo donde el Papa pueda decir, mire, cuando se encuentra con los líderes, a mí me gustaría, ¿qué economía? Y mire esta, estudien esto. No hay una. Por eso le pidió a los economistas, sobre todo de los pueblos jóvenes, de las Américas, en aquella misa, en la primera misa en castellano que se dio en la Basílica de San Pedro en el año 2014, en conmemoración a la aparición de la Virgen de Guadalupe en este continente, le dijo a todos aquellos que reflexionan en economía, piensen otra cosa, porque lo que hay no sirve, me excluye a los jóvenes, me excluye a los ancianos. Esto no sirve y encima estamos contaminando la casa común. Y nos lo pidió a nosotros. Y cuando nos lo pide a nosotros había una delegación de argentinos y giró la cabeza a la delegación de argentinos. Miren el video. Y dijo, piensen otro modelo económico. Y cuando dice piensen otro modelo económico es una responsabilidad de cara peronista pensarlo. Porque es el desafío que tenemos. Volvamos a articular. Tercera Guerra Mundial, vuelven los modelos nacionales. Estamos en un problema de que pueden volver modelos nacionales que hostigan un pueblo a otro pueblo, o pueden volver los modelos nacionales que ama un pueblo a otro pueblo. Y ese ejemplo somos nosotros, esta es la responsabilidad que tenemos y esto es lo que tenemos que hacer. Y para empezar con esto, lo primero que tenemos que hacer es una táctica electoral simple y sencilla como un café con leche. ¿Y cuál es? Y es todo junto. ¿Por qué es todo junto? Porque del otro lado, para hacer un modelo de desarrollo permanente, tenemos que resolver la contradicción principal con nuestras 1000 familias, con la oligarquía. ¿Y por qué? Y porque esas 1000 familias son las que quieren la comida cara, y si yo tengo la comida cara, tengo un problema en el poder adquisitivo de los sectores populares, se llamen trabajadores, jubilados, pensionados. Cuando tengo la comida cara, la plata no alcanza. Entonces se entiende la pelea de Perón y Eva con las 1000 familias que quieren la comida cara, y se entiende la pelea nuestra con las 1000 familias. ¿Y qué hizo este oligarca cuando vino? Metió la comida. Porque nos equivocamos, pensaba que era Macri, no es Macri. Es Blanco Villegas, que es la mamá. ¿Y quiénes son los Blanco Villegas? Los dueños de toda la vaca del sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces tiene su lógica, que el domingo que pasó, los padres no pueden haber hecho asado para desayunar a sus hijos. Porque la carne se cae. Y esa cara, dice la canción, las vaquitas son ajenas, son de ellos. Entonces quieren la comida cara, para que ellos se la lleven. Perón lo sabía, nosotros lo sabíamos. Dimos la pelea y algunas la ganamos y otras las perdimos. La próxima la tenemos que ganar, porque no hay modelo de desarrollo permanente con la comida cara. Ahora, para atender la comida en un precio justo y razonable, tenemos 1000 familias del otro lado, que nunca le ganamos. Entonces la táctica era muy elemental. 40 millones tienen que ser contra 1000 familias, por eso pedíamos la unidad del peronismo. La conseguimos en casi todos los distritos, menos en uno. En eso está claro. Tenemos un problema. Tenemos hasta el sábado para resolverlo y tenemos hasta el sábado para resolverlo. Y esto es lo que tiene que votar como voluntad. Porque el peronismo unido es el que está garantizando la unidad de la causa nacional. No hay unidad de la causa nacional con un peronismo unido, desunido. Por eso vamos a seguir bregando con la unidad. Y vamos a intentar conseguirla. Y si no, tengo la esperanza que finalmente los bonaerenses también voten bien. Y si votan bien, igual le vamos a infligir una gran derrota a este gobierno en las elecciones de octubre. En el resto de los distritos, no hay duda. Se unieron los santafesinos, se unieron los correntinos, nos unimos los porteños.
Claro que vamos a tener una elección en las PASO donde vamos a optar por distintas listas, pero en octubre está garantizado una sola oferta electoral. Y esto es lo que empecé. ¿Y por qué vamos desunidos ahora? Y vamos desunidos ahora porque los peronistas porteños tenemos un debate desde hace más de 20 años que está inconcluso. ¿Cuál es? Y el debate es muy sencillo. Tenemos que buscar un candidato que le caiga bien a los sectores medios y que entonces contamos un poquito lo que llamamos la línea Rivadavia, porque en realidad donde está la mayor densidad y si tenemos que ganar las elecciones tenemos que ir con un peronista más o menos, o desde el peronismo tenemos que convocar al resto de los sectores poniendo un negro peronista en la cabeza y viendo cuál es el que tenemos que hacer. En términos técnicos estadísticos no tuvo resolución. Va a tener resolución en esta caso. Si la lista que encabezamos nosotros hace una extraordinaria elección es que teníamos razón. El peronismo está en condiciones de convocar desde su propia identidad, cantando la marcha, haciendo todas las barbaridades que tenemos que hacer, todo lo que sea. Y si no, tendrá razón el resto de los compañeros. Pero vamos a estar juntos y acompañándonos. Y esto no tenía resolución desde el debate intelectual, había que jugar en la cancha. Por eso hay una lista que expresa el puro peronismo y otras listas que son parecidas, que no estamos hablando mal de las otras listas. Estamos diciendo, miren, expresan otra visión. Ni siquiera tenemos una diferencia doctrinaria. Lo que digo, es la táctica electoral lo que está sobre la mesa. Yo soy de aquellos que piensan que el peronismo, manifestando a los sectores populares, tiene que convocar desde su propia identidad, como lo hizo siempre, a los sectores medios. Por eso salimos a denunciar a la oligarquía. Decimos, acá está el pueblo, acá está el antipueblo, acá está la pata, acá está la antipata. Y en el medio que tome parte. Esto es lo que estamos forzando. Por eso las apariciones públicas en los medios masivos de comunicación tienen esa impronta. Tienen la impronta de desafiar, tienen la impronta de movilizar, tienen la impronta de decir, mirá, no podés ser neutral, no es que yo te llevo suavecito por Rivadavia. Te llevo por lugares pesados, porque esto es lo que le está pasando a nuestro pueblo. Y el pueblo está sufriendo y nosotros desde nuestra propia identidad le estamos diciendo a los sectores medios, ustedes hacen parte del pueblo, aunque a veces piensen que no. No se equivoque, no se equivoque. Pero para eso hay que manifestarlo desde nuestras propias convicciones. Sabremos si tenemos razón, lo vamos a saber en las elecciones que vamos a realizar en agosto. Y esto es lo que nos diferencia. También es cierto que hay posicionamientos personales y cosas que pasan, pero yo doy testimonio que en esta lista no pasó por ahí, de ninguna manera. Pasa por esto que estamos diciendo y desde estas verdades es que venimos a decirle a los compañeros, miren, los que piensen que en realidad desde la entidad peronista podemos convocar al resto de los sectores, incluso a los sectores independientes, como ya lo hicimos, nosotros llegamos a sacar el 63% de los votos de la nación. Lo hicimos desde nuestra propia identidad porque fuimos firmes. Eso es nuestra idea, eso es lo que pensamos. Y por eso convocamos fundamentalmente a los peronistas a que voten una fórmula peronista. Porque entre otras cosas no hay ninguna duda que parte de los nuestros votaron a los amarillos. Y tenemos que recuperar todos esos votos. Y si recuperamos todos esos votos, tenemos un piso de 25%. Si tenemos un piso de 25%, más 10, 12, 15 que nos acompañen, como alguna vez nos acompañaron, estamos en condiciones de hacer una extraordinaria elección. Y de ahí lo que están pidiendo los dirigentes sindicales, que nosotros le estamos diciendo que sí, que una vez, muchachos, una vez ganen en la capital, una vez ganen en la capital. Y si ganamos en la capital, son 2.200.000 electores y sacamos el 40%, son 500.000 votos. 500.000 votos en la capital federal de toda la Patagonia. No es que Santa Cruz, es toda. Es toda. Cuando nosotros hacemos una buena elección en capital, cuando ustedes están de fiscal y ven que en su mesa estamos por encima del promedio, de los 200 y pico de votos que hay en la mesa, 270, 300, empezamos a sacar el 40%, ya pueden empezar a celebrar, porque significa que en el resto del país estamos arrasando. Esto
es lo que tenemos que conseguir. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Primero, recuperando todos los votos peronistas en la ciudad. ¿Quién lo va a recuperar? Ustedes. Segundo trabajo, tienen que reflexionar. El mundo en guerra, vuelven los modelos nacionales, los pueblos que se aman, de construir el mejor proyecto y a su vez recuperar los votos. Y esto necesitamos que lo hagan nuestros militantes, por eso estamos haciendo actos como estos en todos los barrios. No hacemos un acto en un estadio, no, venimos acá y hablamos con los compañeros, miramos a los ojos y decimos, por favor, necesitamos que ustedes recuperen cada uno de los votos peronistas que seguramente los tienen en su familia. Y por eso le decimos también, miren, no hace falta que se peleen en la familia. Si la conversación se pone tensa, lo dejamos para la próxima cena. Todavía tenemos varias cenas más hasta las elecciones, pero recuperemos cada uno de nuestros votos. Si recuperamos un voto peronista vale doble. Vale doble porque es un voto que baja de allá y es un voto que viene para acá, el mismo voto. Por lo tanto, baja uno, sube uno, la diferencia son dos. Nosotros recuperamos los votos peronistas en la ciudad de Buenos Aires y empieza a cambiar el panorama electoral en la Argentina. Ni le digo si llegamos a ganar las elecciones nosotros. Imagínense, vamos a hacer tapa de New York Times, ganó la bestia negra. Es lo que tenemos que empezar a poner en juego. No hay ninguna duda que sobre el tema de seguridad se desarrolló con mucha precisión. Nuestro compañero y amigo Gustavo Vera, con mucha precisión. Y en esto solamente quiero aclarar que esto de que cuando se equivoca el cadete la culpa la tiene el gerente, es como nos formamos los peronistas. Que esto de ir a inaugurar el Metrobús y decir que es una decisión que tomé yo, pero resulta que después tengo 3 muertos por día y no es una decisión que tomé yo, eso es muy feo. Hay que hacerse cargo de todo. No es que fasoneamos la seguridad y la ponemos en cabeza de la policía. Eso es muy fácil. A la policía hay que conducirla, pero para conducirla hay que levantarse temprano. No se puede caer a una comisaría a las 10, 11 de la mañana. Ya hay un muerto el comisario. Ahora resulta que tenemos que tener comisarios que sean expertos en asambleas populares, como pasó en la provincia. O sea, el comisario tiene que ir y tiene que ir a la academia y no aprender a armar y desarmar un arma, no, tiene que hacer asamblea 1, asamblea 2, asamblea 3, pero no es este el esquema de un comisario. Para la asamblea tiene que estar el funcionario político, porque no es que yo puedo tener un comisario que sea el mejor policía y a su vez que sepa cómo manejar una asamblea. Pero estamos equivocados. Ese no es el rol de la policía. Hay que mandar, y para mandar hay que tener actitud. Y ustedes fíjense que para mandar a la policía, no me van a decir que ese de rulitos medio naranja, rubiecito, llamado Lutó, con esa carita va a poder mandar a la policía. Entonces empezamos a tener ventajas sobre el resto, porque empezamos a tener conductas donde nosotros vamos a empezar a decirle, mire, la seguridad es un problema nuestro, de él y mío, no de la policía. Pero si no es muy fácil, hacemos lo que hacen ellos, lo que está bien es mío y lo que está mal es tuyo. No. Entonces lo primero que le tenemos que decir a los porteños que están preocupados por la seguridad, mire, en esta ciudad va a venir gente que va a mandar a la policía. Y cada asesinato, secuestro, robo que haya, es una espina del funcionario público de mayor responsabilidad, que es el elegido por el pueblo. No que tira, no, el problema mío no es. No, ¿dónde está? No, están enseñando a respirar. No, no es así. Esto no puede ser así. No puede funcionar así. Sobre esos temas son muy delicados. Primero hablamos de economía. Ahora que la gente vuelva a comer, como dijo Pimpi. Nos piden en los actos, vamos a volver para que el pueblo vuelva a comer. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de economía. Y ahora estamos hablando de seguridad. ¿Qué le vamos a echar la culpa? Nosotros vamos a mandar. Y vamos a mandar, y como no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo, no es que sobre el secretario de Comercio no hay una sola denuncia de corrupción. No hay sobre el secretario, sobre la subsecretaria, pero sobre ningún inspector de la Secretaría de Comercio mientras nosotros mandábamos, porque el pescado se pudre por la cabeza.
Muchachos que viven de lo ajeno, estamos acá en Floresta, muchachos que viven de lo ajeno, vale. Para eso uno pone los federales, ¿cómo se llama? Para hacerse la difícil. Pero con código, con respeto, con honorabilidad. Nadie decía acá, cuando éramos chicos y estaban los muchachos que estaban con el palito, después los más jóvenes le preguntan a los veteranos qué era lo del palito. ¿Se acuerdan del palito en la mano? Entonces dice, siempre había muchachos que estaban con el palito en la mano, frotándose las manos. Pero no se vanagloriaba de que le había robado el monedero a una viejita cuando salía a hacer las compras. Eso no es. En este club no entraba. Por ahí, sí, allá está, pero es su vida con códigos. Tenemos que volver a los esquemas donde nosotros todos nos miramos a los ojos y tenemos determinadas situaciones que sabemos entender. Y esto tenemos que recuperar la solidaridad que decían las compañeras, porque esto también tiene que ver con eso. Cuando éramos chicos estas cosas no pasaban, porque en realidad cada uno trabajaba de lo que tenía que trabajar. En general, cuando se hacía lo de policía y ladrones, ¿vos de qué te gusta jugar? Uno elegía por ahí, pero el policía es policía y el ladrón es ladrón. Pero que para que el policía sea policía tiene que estar conducida correctamente y tiene que estar influida por el funcionario político que le está diciendo, mire, ojo que te estoy mirando y que hay que hacer lo que hay que hacer, también que hay que hacer lo que hay que hacer, porque es el principio de autoridad, y en ese del principio de autoridad el peronismo sabe cómo se ejerce el principio de autoridad, porque no lo delega. Hemos dado pruebas de ejercer el principio de autoridad. Y esto es lo que le vamos a decir a los porteños. Y sobre los impuestos no hablemos, porque ya lo explicó él. ¿Qué le vamos a decir a los comerciantes? ¿Que le vamos a ir a aumentar los impuestos? No, esto es una barbaridad. Como dice Pimpi, esta ciudad está muy maquillada, pero poco cuidada. Y es hora de dar vuelta. Es hora de maquillarla porque nos gusta ver a nuestras mujeres hermosas, y también de cuidarla, porque tenemos que cuidar la ciudad. ¿Y qué le vamos a decir? Miren, olvídense, no le vamos a subir los impuestos. ¿Y cómo vamos a pagar la deuda? Y en esto no se preocupa, porque somos de la vieja escuela, el que las hace la paga. La deuda la hizo la oligarca, la vamos a pagar. En un momento de máxima responsabilidad. Estamos en condiciones de poder pensar un modelo de desarrollo que sea permanente y que sea un ejemplo para los pueblos del mundo. Estamos en condiciones de decir, como dijo Evita Capitana, que me gustaría que la recuerden, hay unas estrofas en Evita Capitana que dice: el general hizo la doctrina para los pueblos del mundo, no para el pueblo argentino. Este es nuestro desafío. Y Perón hablaba también de las 3 etapas de la revolución justicialista. Nosotros no vinimos a evolucionar nada, nosotros venimos a revolucionar. Perón vino a revolucionar y nosotros venimos a revolucionar. Y Perón hablaba de las 3 etapas de la revolución justicialista. La primera etapa era la etapa nacional, la segunda la continental y la tercera la universal, para todos los pueblos del mundo. Hoy estamos en condiciones de decirle a mis queridos vecinos peronistas de Floresta: necesito que recuperemos todos los votos peronistas de estos barrios, que ustedes los recuperen, para que tengamos una extraordinaria elección. ¿Para qué? Para que vuelvan los días más felices. ¿Para quién? Para el pueblo argentino, no solamente. Porque después que le demostremos al pueblo argentino que los días más felices fueron, son y serán peronistas, tenemos que ser un ejemplo para los pueblos del mundo, empezando ¿por dónde? Por Iberoamérica, que la volvemos a tener unida. Si Iberoamérica ve una Argentina con su pueblo feliz, va a copiar ese modelo de desarrollo y se va a ser peronista. ¿Y ahí a dónde vamos? Vamos a la tercera etapa de la revolución justicialista, que es
cuando todos los pueblos del mundo adopten nuestro modelo de desarrollo y cuando todos los pueblos del mundo se transformen finalmente en justicialistas, nosotros le vamos a decir, pero Dieva tuvieron razón.